Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo de todo corazón que el alto Dios llene sus vidas de bendiciones y que sus familias también alcancen de esta bendición. Qué bueno, mi hermano, que has decidido seguir mirando estos videos. Es relevante, es importante porque los tiempos son muy difíciles. Bienvenido a este tu canal, Un Café entre Hermanos, donde disertamos, comparto contigo algunas cosas que he podido aprender de la palabra de Dios y que te van a ser de grande utilidad en tu diario vivir y puedas estar conectado con el Creador. Bien, mi hermano, en esta ocasión quiero compartir contigo un poco más de lo que hemos estado mirando en el video anterior, el titulado Los dos hermanos. Eh, Quiero compartir algo más profundo de esa enseñanza que a la vez es muy extensa y necesitamos tú y yo tenerla bien clara. Para ello quiero invitarte a que leas juntamente conmigo en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 52. Estas son palabras que Mateo registra que dijo Jesús a las gentes, a los discípulos. Dice así, y él les dijo, porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ya hemos visto en anterioridad que Jesús gustaba de hablar todo en una forma de parábola o en historias o narrativas sencillas, pero que enseñaban profundos conceptos espirituales que no todas las gentes podían mirar, no todas las gentes podían entender. Y es necesario, hermano, que tú y yo estemos conscientes de estas cosas. Mira, en esta ocasión Jesús hace mención de algo que pasamos por alto muchísimo, mayormente aquellos que tenemos el llamado de Dios de instruir a otras gentes. Yo le llamaría a aquellos que son ministros de la palabra, llámale pastor, llámale como le quieras llamar, pero aquellos que hemos sido impelidos por Dios o impulsados por el Espíritu de Dios a dar enseñanza de las grandezas de Dios. Y hermano, Jesús hace una relación de esto y hace una comparación. Y dice que todo aquel escriba docto en el reino de los cielos. Si tú lees esta palabra escriba, no sé si tu traducción diga escriba o diga otra cosa, un sinónimo más, puede ser un maestro, un enseñador, puede ser. El término escriba es alusivo a aquellos hombres que en los tiempos de Jesús y hasta el día de hoy dentro del pueblo de Israel se encargan de ser los conocedores y enseñadores de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, de los conceptos de la ley de Dios. Dirás, hermano, ¿por qué insistes tanto con la ley de Dios? Amado hermano, sos necesario que tú y yo entendamos que Dios estableció una regla y llámale ley, llámale reglamento, llámale concepto o mandamiento. Él lo dejó establecido y es con la finalidad de que tú y yo lo pongamos en práctica para obtener el provecho
que da el cumplimiento de ello. Desafortunadamente, mi hermano, hoy en día hay muchísimos millones de creyentes en el mundo que no saben distinguir entre la izquierda y la derecha de las cosas que están registradas en la Biblia, de los conceptos que Dios maneja. Un escriba es aquel que estudió, entendió, conoció y transmite la enseñanza que ha aprendido de las cosas de Dios. Un escriba docto, un docto es alguien preparado, un conocedor, uno que es experto. Y déjame decirte esto, no es, hermano, una ofensa lo que voy a decir, simplemente es la realidad. La mayor parte de los que enseñan dentro de la iglesia de Dios en todo el mundo, entre todas las denominaciones que hay, no son escribas doctos, no son ni siquiera escribas. Son alguien que sintió el llamado y comenzó a transmitir lo que va leyendo. Y de repente, hermano, ya pasó un año, pasó 10, pasaron 20, pasaron 30 y sigue aquella persona en lo mismo. Sigue hablando y enseñando las mismas cosas, pero no profundiza. No es de extrañarse que aún los miembros de las comunidades, de las congregaciones, en una forma de, pudiéramos decirlo, no burla, sino de protesta interna silenciosa, cuando oyen al enseñador empezar a trazar una enseñanza, luego dicen, esa enseñanza ya es la tercera o la cuarta vez que nos dice, y puede aquel oyente ir anticipando cada palabra que dice el enseñador. Es bueno enseñar, pero también es bueno, hermano, profundizar la enseñanza. ¿Por qué? Porque, hermano mío, dijo Jesús que el buen escriba, el escriba preparado, el experto escriba de el reino de Dios o el reino de los cielos, es como si fuera un padre de familia que de su tesoro, de sus cosas, saca cosas nuevas y cosas viejas para sus hijos. Oh, hermano, si tú tienes varios hijos o tienes un hijo, quizás no le has mostrado todo lo que tú tienes guardado entre tus cosas físicas. Posiblemente tengas guardado todavía el trompo con el que tú jugabas de niño o las canicas con las que tú jugabas. Hay cosas que has guardado con cierto sentimiento, cierta nostalgia, pensando en un día instruirlo o enseñarle o mostrarle a tu hijo y contarle esas historias. Las cosas nuevas, hermano, son las verdades más profundas de los conceptos simples que aprendió el creyente. Sí, son verdades espirituales que pudiéramos llamar profundas, que solo pueden entenderlas los que son adultos espiritualmente. Hermano, es sorprendente ¿cuánto niño espiritual hay dentro de la iglesia de nuestro Dios? Hay, hermano mío, una cantidad enorme entre los creyentes que siguen siendo los niños y no pueden ir más allá de lo que se les dijo en un rudimento o en un principio. Te voy a invitar a que vayas a Efesios. Efesios capítulo 4, en el verso 11, escribe Pablo y dice, hablando de los que son ministerio, y él mismo dio a unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros
evangelistas y otros pastores y doctores. Algunas traducciones dicen y maestros. Esta traducción es versión antigua y cuando dice doctor se refiere a maestro de la ley. Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombre que, para engañar, emplea con astucia los artificios del error. Hermano, cuando se es niño, no se puede discernir. Cuando se es un niño espiritual, no puedes discernir las verdades profundas y comienzas, hermano, en tu mente y en tu corazón a hacer algo que jamás Dios autorizó ni dijo: el hacer división, separación de los unos con los otros. Basta que tú mires en torno tuyo, en el mundo de los religiosos, y vas a encontrar un chorro, un montón de grupos cristianos que cada uno difiere en la enseñanza y cada uno pelea, guerrea, contiende, lucha y forcejea que su enseñanza es la verdad y todos los demás están fuera. Ah, mi hermano, pero no conocen nada de lo profundo de las cosas de Dios. Se quedan solamente en lo que está escrito a la letra, lo que viene a la mente. Y eso, mi hermano, no es correcto, no es bien. Produce dolor en el corazón, separación en el corazón. Y no podemos dar cumplimiento a los conceptos, al concepto que Jesús dijo de amaos los unos a los otros. Pensamos que solamente son los 15 o 20 o 30 o 50 miembros donde nos congregamos. No, hermano. Amaos los seres humanos los unos con los otros. Ese es el concepto que Dios quiere, varón. Ese es el concepto que Dios tiene establecido para ti y para mí. Por eso dice, hermano, en Hebreos capítulo 5, en el verso 12, dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dirás, ¿qué quiere decir esto? Hermano, dice el escritor de Hebreos, a quienes les manda la carta, que ya deberían de ser adultos espirituales, es decir, deberían de ser expertos. Pero ¿sabes qué pasa? No lo son. ¿Por qué? Porque no pueden discernir. Necesitan que les vuelvan a contar, que les vuelvan a narrar, que les vuelvan a decir los rudimentos de la doctrina de Cristo. Dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es un niño. Y comienza, hermano, el forcejeo y se hacen grandes divisiones. Y ahí es como San Pablo escribió cuando dijo: unos dicen yo soy de Apolo, otros dicen yo soy de Cefas, otros dicen yo soy de Pablo. Y luego dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Cefas?
solo son colaboradores para llevar a los creyentes a la doctrina, a la verdad, a los pies de la verdad de Cristo y la vivamos. Pero hermano, hay miembros que tienen 40 años y no conocen la doctrina que Jesús de Nazaret del Cristo predicó. Defienden contra capa y espada a Jesús de Nazaret del Cristo y dicen que se mueren por él, pero no tienen idea de lo que enseñó. Y divagan en conceptos, divagan en situaciones. Dice que deberíamos de ser adultos, expertos en separar y discernir el bien del mal. Dirás, ¿cómo va esto? Cuando eres un niño, no puedes disponer de lo que Dios estableció que es para el creyente maduro. Sí, Señor, no puedes. Observa, mi hermano, en tu entorno. ¿En qué se entretienen los creyentes hoy en día? Buscando en aumentar la membresía de su congregación en que sean 1,000, 2,000, 3,000. Buscando que puedan obtener una casa más grande, un auto más lujoso. A eso no nos mandó el Señor. A eso no nos llamó Jesucristo. Nos llamó a conocer, vivir la santidad que Dios quiere para el ser humano. Por lo tanto, no podemos heredar lo que Él estableció. Sí, esto es como en el mundo físico. En algunos lugares, los herederos de un patrimonio no pueden tomar posesión de él hasta cierto grado de edad. Así de fácil. La misma escritura dice en Gálatas capítulo 4, verso 1. Fíjate lo que escribió San Pablo, hermano. Gálatas capítulo 4, verso 1 dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es verdad lo que te acabo de decir. Un hombre deja su patrimonio y dice, entréguenselo a mi hijo cuando cumpla 20 años. Cuando murió era un niño, el hijo, tenía 3, 4 años. Desde los 3, 4 años hasta los 20 no hay ninguna diferencia entre él y los trabajadores de la hacienda o en cualquier persona. No puede tomar nada, no puede usar nada de lo que su padre había dejado hasta que alcance la mayoría de edad, hasta que se cumpla la fecha señalada. Tú y yo estamos tomando lo que nuestro padre dejó de herencia espiritual. ¿Sabes cuál es tu herencia? ¿Acaso no dice que nosotros debemos estar ocupados en nuestra santificación, en parecernos más a nuestro Padre para poder caminar juntos? Santificarte no es nada más tener de memoria 20,000 textos, ni pelarte las rodillas de estar orando, clamando y gimiendo las mismas cosas durante años. No, es tomar conciencia y aplicar conceptos, verdades que Dios establece para nuestro bien. Hace unos días leí una petición de una cristiana. Pedía que se intercediera ante Dios
porque su esposo había abandonado la senda del caminar en Cristo y se había ido a los vicios del alcohol. Que cuando este hombre andaba briago y escuchaba alabanzas, lloraba amargamente, pero cuando estaba sobrio no se volvía a acordar de nada. Es algo muy común en muchos grupos, en muchos lugares, en la vida del creyente, que se vaya un creyente y quiera regresar y no pueda o no tome la decisión, no sepa qué hacer. Lo sorprendente de esto, hermano, no es el relato, sino las respuestas que leí que le daban. Ánimo, hermana, ten fe, Dios lo cambiará. Acuérdate que la promesa de Dios dice, serás salvo tú y con ellos los de tu casa. Y por el estilo, hermano. Y me pregunté, ¿que no habrá quien le explique cómo puede este hombre volver a conectarse con el Creador? Tristemente, no hubo ningún comentario en ese libro. Para esa cosa nadie habló. Busqué forma de conectar y no hallé, hermano. Quien escribía no dejaba ninguna secuela para poder enviarle una información o explicarle algo, copiarle un video o un escrito o un libro o una predicación o un testimonio. No, no, se cerró. Dios quiere que tú y yo tengamos continuidad espiritual, que estemos conectados con Él. Dios no rompe la conexión. Es el hombre, es el creyente los que rompemos la comunión con Dios por causa de nuestros errores, de nuestros pecados. Sí, nosotros somos los que decidimos dejar de comunicarnos, dejar de estar conectados, agarrados al Creador. Porque pensamos que nuestra transgresión fue tal que a Dios ya no le interesamos. Pero ojo, ¿te acuerdas la historia del hijo pródigo cuando reaccionó y se dio cuenta en la condición que estaba? ¿Qué fue lo que lo catapultó, que lo empujó, lo lanzó a buscar la reconciliación con su padre? ¿Qué fue? El darse cuenta que en su condición que estaba viviendo no tenía futuro, que iba a la destrucción física y espiritual. Por eso decía, he pecado contra el cielo y contra ti. Había deshonrado a su padre, había deshonrado al Creador por no sujetarse a la regla. Hermano, a lo largo y ancho del libro llamado Biblia, hay una narrativa, hay una información que nos dice que tú y yo, cuántas veces nos deslizamos por soberbios, por ignorantes, por prepotentes, por temerarios, o sea, por andar queriendo jugar al valiente. De repente damos unos golpeteos y desconectamos la conexión con Dios. Y luego, hermano mío, empezamos a sentir remordimiento y vergüenza y decimos, ya no sirvo por esto. No son pocos los que se han alejado y no han regresado. Yo conozco a muchos que no quieren saber nada de Dios porque dicen, al cabo ya ni me pela. Fíjate qué triste, hermano. Es porque su enseñanza en Él, su conocimiento en Él es limitado, es mente de niño espiritual. Ah, varón, hermano, hermana. ¿Recuerdas las pocas palabras que se registran que Juan Bautista predicaba? ¿Sabes cuál era la base de su predicación de Juan Bautista?
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras que Jesús de Nazaret, el Cristo, decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. También el apóstol Pedro, hermano, dijo estas palabras en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia de Dios, o de Yahweh, o de Jehová, o del Señor, como le diga tu Biblia. Fíjate, mi hermano, tiempos de refrigerio, tiempos de estabilidad, de felicidad, de armonía. Pero primero, dice la Escritura, citando estos tres personajes, Juan, Jesús y Pedro: arrepentíos. El arrepentimiento. Muy poco se habla en profundidad del arrepentimiento. Se usa solamente cuando queremos que alguien venga y forme parte de un grupo religioso. Oh, hermano, usted arrepiéntase de sus pecados y acepte a Jesucristo y véngase a la iglesia. Usted es salvo, bautícese. Y aquel hombre dice: ¿y cómo me arrepiento? Usted cierre sus ojos, levante su mano al cielo y diga: oh Señor Jesús, reconozco mis pecados, me arrepiento de todos ellos y acepto tu sacrificio, y tu sangre me limpia de todo pecado. Por la fe en ti soy salvo. Amén. Luego van y lo bautizan y ya le dicen: ya le hiciste. Ay, hermano, por eso Jesús dijo que todo escriba preparado, conocedor, sabio del reino de los cielos, enseña a sus oyentes cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué tan viejo es el arrepentimiento? El tema del arrepentimiento. Desde los primeros versos de la Biblia aparece. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El genuino, el que produce fruto y te lleva a la reconciliación. San Pablo dijo: hagamos fruto de arrepentimiento. ¿Qué es eso? Bien, te diré. Tomaremos como ejemplo una vez más la historia del hijo pródigo. Cuando estuvo en sufrimiento, reaccionó, se autoanalizó y dijo: yo soy un hijo de un hombre importante que tiene riquezas, tiene haciendas, y en ese lugar ni los trabajadores de mi padre pasan tantas broncas, hambres y necesidades como yo. He cometido un error en desligarme y salirme de su jurisdicción, de su cobertura. ¿Cómo voy a cambiar mi situación? Y aquí es donde comienza. Dijo: iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Hermano, él se autoanalizó. El verdadero arrepentimiento es cuando tú y yo, al darnos cuenta que tenemos una situación equivocada, que estamos viviendo en una situación no correcta, que hemos transgredido uno de los tantos mandamientos que Dios nos deja, cuando te das cuenta, no te hagas el sordo, no te hagas el ignorante, porque no puedes estar conectado con Dios. Estás despegado.
Esto todos lo sabemos. Cuando nos damos cuenta que tenemos un pecado en nuestro ser, nuestra comunión con Dios no se lleva a cabo, no se realiza. Le hacemos una fantasía, hacemos un escaramuza, hacemos brincos, saltamos y la gente que no ve dice, oh, sí, él sí está bien conectado con Dios, pero en nuestro corazón sabemos que no es verdad. Estamos fingiendo, porque ¿sabes qué? Esa conexión con Dios al mundo, el mundo no la puede mirar y decir es sí o es no. Solo tú y yo, los interesados en conectarnos, sabemos si estamos desconectados o conectados. El mundo mirará el fruto de esa desconexión o esa conexión. Ay, hermano, cuando te das cuenta que estás viviendo en un error, muchas veces ya tienes 15, 20, 30, 40 años en este camino y te diste cuenta que estás viviendo un error. La mayoría de las veces lo pasamos por alto, le damos una vuelta, lo enforramos y lo guardamos en lo más profundo de nuestro ser y no hacemos la paz con Dios. No, pero ese error, ese pecado no nos permite tener la comunión con nuestro Padre Celestial. El verdadero arrepentimiento viene cuando es un autoanálisis de nuestro comportamiento, cuando evaluamos nuestras acciones y nos damos cuenta que estamos dañando, ya sea a los que nos rodean, a nosotros mismos y por lo tanto dañamos la relación con Dios. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Cambió su manera de pensar. ¿Hasta qué momento se mantuvo en su idea de que él estaba en lo correcto, de lo que él haberse ido de la casa era lo perfecto, que era lo más saludable y que él tenía la capacidad, él era lo suficientemente hombre, inteligente y valiente para comerse al mundo? ¿Cuándo lo cambió? Cuando descubrió que nadie de los que lo rodeaban donde andaba le tomaban el más mínimo interés a su existencia, a su persona. Oh, mi hermano, habemos muchos que escondemos nuestras fallas porque, ¿y qué va a decir los que nos rodean? El famoso ¿qué dirán? Déjame decirte esto, algo que he aprendido. El qué dirán es solamente un chisme. Es una comidilla, es una crítica de burla la que se hace. No es que en verdad les duela la condición del que está en una situación. No les interesa en lo más mínimo tu bienestar, tu futuro. No, no, es nada más tener algo para estar mordisqueando con otros. En el mundo a nadie le interesa tu vida, mucho menos tu vida espiritual. Es a ti, es a mí a quien debe interesarme. Y debo ser yo el que dé los pasos a seguir para poder realizar lo que tengo que realizar en el mundo espiritual. Aquel joven dijo, reconozco, me he equivocado. Hermano, esto no se logra sentado al borde de un río con la mano en la quijada tomándote un refresco y decir, ay, qué a gusto estoy aquí, pero estaría a gusto con... No, mi hermano, cuando tú haces un autoanálisis de tus acciones y descubres que hiciste negativas, que dañaste, que causaste dolor, ese mismo dolor que ocasionaste viene a tu interior y comienza a apretarte, empieza a dolerte. Aquel muchacho reaccionó y dijo, causé dolor en el corazón de mi padre al revelármele.
Si alguna vez has hecho un autoanálisis de tu existencia, te darás cuenta que cuando descubres que estás en un error, que hay un error, hay una equivocación, hay algo que está dañando, hay un sentimiento de angustia y reconoces que el único culpable eres tú, no el de enfrente. No es a quien tú le echas la culpa, eres tú que no quieres. Aquel joven dijo, reconozco que me equivoqué. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, causa un dolor en el corazón que pero muchas veces brota por tus ojos un llanto amargo. Dirá, no, no, ¿cómo? Acuérdate del apóstol Pedro. Cuando estaban allá y Jesús les dijo, esta noche me van a negar. Y dijo Pedro, pues todos te niegan, yo jamás, yo irá, me muero por ti. Bien valiente Pedro, bien creyente, bien fervoroso. Y Jesús le dijo, esta noche tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y recuerdas? Dice la Biblia que cuando él le negó por tercera vez y oyó cantar el gallo, reconoció en su interior, dice, y salió fuera de donde estaba. Estaba en un patio, no estaba dentro de una casa, estaba en un patio y se fue fuera del patio, a lugares oscuros donde nadie lo viera, dice, allá a la oscuridad, y lloró amargamente porque se dio cuenta que había cometido un pecado, no había cumplido lo que había dicho. Ese llanto amargo, hermano, lo llevó a cambiar de pensamiento al hijo pródigo, lo llevó a cambio de pensamiento al apóstol Pedro. Ese llanto amargo te debe llevar a cambiar tu pensamiento y reconocer que sin Dios no podemos caminar. Despegados de la verdad, no servimos, no funcionamos, cometemos muchos errores. Por eso San Pablo escribe en Romanos 12 y dice, te lo voy a decir como dice la versión popular, me encanta este texto, leerlo en la versión popular, dice, si tú cambias tu forma de pensar, se cambia tu manera de vivir. Ah, mi hermano, el arrepentimiento es vital para mantener vida espiritual. Dirás, ¿qué tan vital es? Yo no sé si tú has leído y has escudriñado un poquitito lo que es el Antiguo Testamento que le llaman. Todavía hasta el día de hoy no entiendo por qué carajos le llaman Antiguo y Nuevo Testamento si nunca se ha cambiado el Testamento. Dirás, ah, mira hermano, un día de esos te lo voy a explicar, porque somos muy ingenuos. Creemos todo lo que se nos dice, pero tenemos que sopesar la raíz. Cuando Israel salió de Egipto e iban camino a la tierra prometida, en el monte Sinaí Dios les dio estatutos, leyes y ordenanzas. Son leyes eternas, no han cambiado ni cambiarán. Escudriñalo. Y si tú estás pensando que estoy bien chiflado y loco, a lo mejor sí tienes razón, estoy loco. Pero yo te voy a invitar a que uses de tu tiempo, gastes de tu dinero y escudriñes, analices, estudies, investigues qué es, cómo se vivía y cómo se vive lo que se conoce como la ley de Dios o la ley de Moisés o la ley del Sinaí.
entonces comprenderás muchas cosas. Si no lo haces, no lo comprenderás. No. Una cosa es lo que te digan y otra cosa es que tú lo veas. Yo te puedo decir que desde una parte alta se mira muy hermoso hacia abajo. Hace muchos años tuve yo una experiencia cuando tuve la oportunidad y el privilegio de volar por primera vez en una avioneta. Nunca me había subido yo a un aparato que volase. E hice un recorrido corto y me quedé maravillado porque a mí me habían dicho cómo se veía hacia abajo cuando andabas en el aire, pero yo no podía entenderlo. Tenía ideas, pero no podía sentir esa sensación y captar la magnitud de lo que veías hasta que tuve la misma experiencia. Así es la ley de Dios. Hasta que no te metas tú y la escudriñes entonces. Pero vayamos. ¿Recuerdas que Dios le dijo a Israel que tenía que ir? Vamos a Levítico capítulo 23. Dirás, hermano, eso es de la ley. Ay, hermano mío, ¿cómo explicarte? ¿Cómo decírtelo? Tú vives en la ley y no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. ¿Qué enseña la ley? ¿O qué es la ley? Jesús lo dijo. ¿Te acuerdas que hubo uno que le dijo, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Para poder hacer eso, necesitas saber la ley y para que puedas saber cómo es amar a tu semejante. Sí. En el Sinaí se les dio 10 mandamientos para que pudiesen entender un solo mandamiento. Ama a Dios y al humano o a tu hermano. En hebreo dice, ama a tu vecino. En español decimos, ama a tu prójimo. Y ahí andamos nosotros conceptuando cosas del prójimo que no tienen idea, no tenemos la más leve idea de lo que es realidad en la palabra hebrea. La palabra hebrea de donde se traduce prójimo es tu vecino inmediato de ti, el más cercano. Y muchos andamos amando a nuestro prójimo que está allá en la India o en África, y el vecino que tenemos ni lo pelamos. ¿Sabes tú que el pueblo judío recibió la orden y está registrado que tuviese 4 festividades? La primera es la Pascua, la segunda es Pentecostés, la tercera es Yom Kippur y la cuarta es Tabernáculos. Son 4 fiestas. Las 2 últimas se hace una sola, porque abarcan todo un mes de esas fiestas. La fiesta de la expiación o el día del perdón. Dice Levítico 23
verso 24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Dirás, no entiendo nada de esto. Yo sé que no lo entiendes. No, no lo entiendes. En el séptimo mes del calendario judío, comenzando con Nisan, que es Pascua, que comienza el 21 de marzo, más o menos, por ahí, con la luna de marzo. Al empezar a brotar la luna de marzo, comienza el calendario. El primer día del séptimo mes se llama en hebreo Rosh Hashanah, cabeza de año o el primer día del año. Es cuando Adán comenzó a respirar, cuando dio cumplimiento al texto que dice, y Dios sopló sobre su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En esa fecha, cuando te metes tú a escudriñar todos estos menesteres, cómo lo enseñan y cómo no lo viven y cómo lo vivieron y lo siguen viviendo el pueblo de Israel, ellos aprendieron de Moisés y los maestros y los 70 que en ese día se completa un ciclo, así como nosotros hoy en día celebramos el año nuevo el 1 de enero, el 31 cerramos el ciclo del año y comenzamos un nuevo el día 1, así en el calendario hebreo con los conceptos espirituales. El primer día del séptimo mes es un día de cierre, donde se comienzan y se ajustan todas las cosas. En ese día, todas las naciones, todas las personas son evaluadas y juzgadas conforme a lo que hicieron en todo un año, 364 días para atrás. Conforme a su balance, se decretará cómo van a vivir el siguiente año, comenzando con ese día. ¿Sí? ¿Qué pensabas que te ibas a esperar hasta que la resurrección y que viniera el Mesías y que apareciera Jesucristo? No, 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 hermano. En los conceptos espirituales del pueblo de Israel, cada año se ajustan las cuentas. Dirás, ¿y de dónde sale esa idea? ¿Has leído el libro de Job? Esa narrativa es. Quiero decirte que Job no es judío, ¿eh? Job
no es israelita. Job es un hombre que guardaba los 7 mandamientos que Dios dejó a Noé que instruyera a su descendencia. Y era un hombre muy justo. Era recto, perfecto, temeroso de Dios, más apartado de maldad. Mirarás que hay un diálogo entre el Satán y el Creador. Se hace un concepto donde se hace justicia, donde se decreta cómo vas a vivir en el siguiente año. ¿Por qué te enfermas? ¿Por qué te accidentas? ¿Por qué te va esto? ¿Por qué de repente tal día que no esperabas te ocurrió algo maravilloso? Porque muchos le llaman suerte. No, no existe la suerte, hermano. Todo es causa y efecto. Dirás, no lo creo. Bueno, hermano, lo vas a ir viviendo con el tiempo cuando escudriñes más. Tú solamente escúchame y guárdalo por allá en el rincón de tu mente. Todo es causa y efecto. Si no, recuerda lo que se dijo cuando entró Israel a la tierra prometida, allá en el monte, cuando se separó la nación en 2 partes, donde hubo bendiciones y luego maldiciones. Y chécalo, lee lo que dice. Y estas cosas te sucederán si tú guardas estas palabras, estos mandamientos, estos estatutos, estas ordenanzas, te va a ir así, 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 así. Pero si no las guardas, te va a ir así, 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 así. Dirás, pero eso es para Israel. Hermano, todo el ser humano estamos metidos en esa realidad. No puedes, no puedes, dijo Jesús, obtener uvas de los espinos. No, no se puede. Cada árbol da su fruto y de eso se obtiene. Hermano, del día primero al día 10º del 7º mes, son 10 días y en el día 10º se llama el día de la expiación. En hebreo es Yom Kippur. Es donde se hacía la reconciliación de todo el pueblo de Israel con el Creador. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez en el año, en esa fecha, al lugar santísimo, allá donde estaba el arca. ¿Qué pasaba en esos 10 primeros días? Hermano, pasaba, pasa y seguirá pasando. El israelita no es ningún tonto, hermano. Hay israelitas que no tienen idea de esto, pero ni les interesa, hermano, los conceptos espirituales y viven igual que cualquier ciudadano del mundo, alejado de los conceptos de Dios. Por lo tanto, se pierde muchísimas bendiciones. Pero hay quienes sí lo entienden. Y todo judío observante conocedor de esta verdad, desde el día primero hasta el día 9 del 7º mes, en esos 9 días, el judío que teme a Dios no va a fiestas, no se engalana, no anda de francachela, está en su casa, quieto y analizando su diario vivir de todo el año, porque sabe que en el día 10 tiene que reconciliarse con el Creador. Sí, tiene que estar pidiendo perdón. Y si tú no tienes perdón, si tú no pides perdón, no te pueden perdonar. Por eso, hermano, el judío en esos 10 días o en esos 9 días, hermano, está analizando una expectativa hacia adentro, una reconsideración de sus actos cotidianos del año. Porque déjame decirte esto,
Todos sabemos a quién hemos ofendido voluntariamente, con conciencia. Puede haber momentos en que ofendamos a alguien y nosotros no nos demos cuenta, pero la mayor de las veces el que está ofendido se ofendió por algo que nosotros dijimos o hicimos y sabemos que es verdad. ¿Recuerdas el hijo pródigo? Reconoció que había pecado contra su padre y contra el cielo. ¿Qué pasa cuando tú te das cuenta? A veces, hermano, tienes años que cometiste un error o hiciste un pecado o tienes una ofensa con alguien y no la has sanado, pero estás todas las semanas, todos los días ahí de rodillas en el altar, estás en la iglesia, estás en tu casa, tantas horas testificas, pero no haces la paz con tu hermano. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, cuando vayas a ofrecer tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, irá, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano y luego vienes a ofrecer tu ofrenda? El arrepentimiento es darte cuenta del error que cometiste y no solo saber que cometiste el error, sino que el dolor que ocasiona saber que hemos fallado nos lleva a cambiar de pensamiento. En hebreo, la palabra para arrepentimiento es teshuva o teshuva, que quiere decir dar la vuelta de donde vas hacia atrás, 180 grados, y caminar hacia atrás hasta el origen. Sí, porque muchos dicen, oh, ya te diste cuenta. Sí, ya me di cuenta que cometí un error. ¿Qué voy a hacer? Para que haya perdón, tienes que buscar subsanar aquello. Por eso cuando vas con el ofendido y le dices, hermano, yo pequé contra usted, yo hice esto, yo dije esto, yo le falté en esto. Aquel, al mirar que tú lo estás haciendo de corazón, posiblemente te diga, hermano, no hay borrón y cuenta nueva, y vuelvas a ser amigo, vuelvas a ser hermano. El arrepentimiento te lleva en sentido contrario de donde estabas y cambias el pensamiento y las acciones y te vas hacia atrás. El hijo pródigo dijo, iré a mi padre. O sea, volvió hasta el principio. Tú y yo, cuando entramos en convicción y entramos en arrepentimiento, tenemos que dejar de hacer aquello. Y si es posible, ir con quien ofendimos y pedir que se nos perdone. Y hemos ganado un hermano, hemos entrado en reconciliación. Ojo, después te diré la diferencia de pecados. Una vez hecho eso, tienes que caminar en dirección hacia atrás a buscar la conexión con tu Padre Celestial. Porque muchos dicen, oh sí, yo ofendí a fulano, ay Señor, perdóname Señor, no lo vuelvo a hacer, y sigues caminando hacia adelante. No, no has subsanado nada. Es como cuando te das cuenta que debes, en Electra, aquí en México hay una mueblería que se llama Electra, que le fía a todo mundo y luego le anda cobrando con licenciados y todo. Te das cuenta que debes en Electra, y no porque digas, sí, sí debo, ya se te borró la cuenta. No, tienes que ir y pagar. Tienes que ir y subsanar ese problema. Si no, Electra no te vuelve a fiar hasta que no pagues. Es una comparación muy burda, pero es la realidad. Así que mi hermano, el arrepentimiento te lleva en sentido contrario de acción. Por eso te decía que si cambias tu mente, tu manera de pensar, se cambia tu manera de vivir. Hay muchísimos que están enojados con Dios por la forma de vida que llevan y culpan a Dios de su situación, lo culpan de todos sus problemas.
pero no se dan cuenta que son ellos los que tienen que cambiar de acción y de mente para conectarse a lo que Dios estableció. Dios no va a cambiar sus mandamientos porque tú quieras. Él los estableció y así son, porque es lo mejor para nosotros. Que no lo entendamos y es diferente y nos mete en mil problemas. Por eso, mi hermano, ¿te acuerdas que el apóstol Pedro salió fuera y lloró amargamente? ¿Cuántas veces has pedido perdón de veras? Es muy usual decir, oh, discúlpame, perdóname. Es muy usual en las congregaciones. A veces se para el feligrés a frente, toma el micrófono y luego dice, hermano, si a alguno yo lo he ofendido en el amor de Cristo, le pido que me perdone. Amén. Y ya siente que ya completó. No, es un cambio de pensamiento que nos lleva a una acción diferente de la que estamos haciendo. Por eso dice el escrito, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar. Ay, hermano, hay tantas cosas que quiero hablarte, que quiero decirte, pero el tiempo siempre es reducido. ¿Por qué? Porque así es esto, hermano. Desafortunadamente, no podemos estar físicamente juntos para pasar horas y horas hablando de esto, hermano mío. Hay algunos que hemos tenido ese privilegio de estar juntos y, hermano mío, nos damos unas desveladas, pero sí tremendas, porque son muchas cosas que necesitamos aprender. Pero ¿sabes qué? Es algo maravilloso esto, es algo deleitable. Yo deseo que Dios te bendiga, que tu vida prospere espiritualmente y a la vez va a prosperar físicamente. Pero busquemos esa relación con Dios. Y recuerda, mi hermano, las cosas de Dios son hermosas, deleitables. Ah, pero si nos tomamos un café juntos, le tomaremos mayor sabor. De mi parte, Dios te bendiga, Dios te guarde y te espero en la primera oportunidad que el Creador nos conceda. Amén.